El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. No sé si se oye. Bien, si no, que hagan algún gesto, porque normalmente yo tiendo a no proyectar la voz. Primero, presentarme, porque está feo que les hable un desconocido. Mi nombre es Antonio, soy sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Valencia. Pero estoy de misionero ya hace 28 años en América. Y ahora estamos en Guatemala. El motivo por el que estoy aquí es que cada 2 años vengo a descansar y mi familia vive aquí, en Elda. Entonces, pero normalmente donde más me hago presente es en la parroquia de la Inmaculada. Bien, compartir las lecturas de este domingo 22 del tiempo ordinario. Vamos a utilizar una metáfora, que es la del viaje. Vamos a pensar que toda la vida es un viaje que tiene un punto de partida, que somos nosotros, cada yo individual, y que la meta es Cristo, es Dios. Entonces la vida es un viaje que se hace de mí hacia Dios. Ese viaje es lo que llamamos el cristianismo. Pero hoy ese viaje se reviste de seguimiento y se nos dice cuáles son las actitudes que debemos nosotros cultivar para que ese viaje llegue a su meta. Es decir, podamos salir del amor propio y podamos ir al servicio de Dios y de los demás. Un poco lo que querríamos dar a entender es esta frase del Evangelio que dice: si uno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El contexto en el que vamos a hacer esta reflexión es continuación del Evangelio que escuchamos el domingo pasado, en el que Jesús, después de enviar a sus discípulos de 2 en 2 a anunciar el reino, los recibe y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta del pueblo es que es un profeta más. Pero la pregunta de Jesús a sus discípulos es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces, inspirado por el Espíritu de Dios, Pedro responde: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. Es una respuesta concreta
que es la que marca el corazón de la fe de la Iglesia. Nosotros vivimos en esta respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, tú eres Kyrios, tú eres el Señor. Con eso estamos diciendo: en nuestra vida no hay dos señores, nadie señorea nuestra vida más que tú. Tú eres el único Señor de nuestra vida. Por eso la vida cristiana será quitarnos otros señores que quieren quitarle el señorío a Dios en nuestra vida. A eso lo llamamos idolatrías. Esas idolatrías pueden ser el dinero, puede ser el placer, puede ser la comodidad, puede ser, pongan ahí lo que ustedes quieran. Nuestra vida se apoya en Dios, en el Dios que se nos ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Y esta continuación del Evangelio nos pone entonces en otra tesitura. Hay un cambio de inflexión en la predicación ahora de Jesús. Ya no se dirige al pueblo, ahora se va a dirigir a los discípulos, se va a dirigir a nosotros. Cuando tiene que ir a Jerusalén, Él anuncia por primera vez que tiene que morir. Va a Jerusalén a morir porque va a ser despreciado y porque va a morir con una muerte ignominiosa de cruz. Lo van a rechazar los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Es decir, el pueblo en su conjunto va a rechazar a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Pedro, que ha respondido: tú eres el Hijo de Dios, pensaba en un mesianismo, vamos a decir así, exitoso o glorioso. Dios puede venir a salvarnos sin necesidad de sufrir. Pero Jesús lo que está anunciando es que el mesianismo de Dios es el del siervo de Yahvé, del siervo sufriente. Él va a pasar su amor por el sufrimiento, por el dolor y por la cruz. Diríamos así, no es un mesianismo a lo divino, sino que es un mesianismo de corte muy humano. Él va a padecer lo que padece todo hombre. Y esto le molesta a Pedro. Pedro no lo llega a entender y entonces le dice: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Que es como decir: tú no tienes que sufrir. Acuérdense de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. El demonio siempre tentaba a Jesús haciéndole evitar el sufrimiento, la cruz y la muerte. Y entonces Jesús se vuelve a Pedro y le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Satanás se pone delante de Dios y quiere manipular a Dios, pero el cristiano va siempre detrás de Dios, detrás de Jesús. Ir detrás significa que no hacemos la vida que queremos, sino la vida que quiere Él, que vamos a Dios por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. Entonces aquí se produce un conflicto que tenemos que resolver. No se trata de vivir en mi voluntad, si quiero seguir a Jesús, sino que tengo que aprender a vivir en la voluntad de Él. Y para eso tengo que renunciar a mi propia voluntad. Para renunciar a mi propia voluntad, tengo que escucharle a Dios y tengo que hacer vida lo que escucho. Eso es obedecer. Hay que tener humildad y obediencia para salir de nuestra voluntad y entrar en la voluntad de Dios. A eso le llamamos ayuno. Tenemos que ayunar de nosotros mismos. Tenemos que ayunar de egoísmo, de amor propio. Tenemos que ayunar
de nuestra voluntad muchas veces y de nuestros criterios cuando esos se alejan de Dios. Por eso le dice esta palabra fuerte: apártate de mí, ponte detrás de mí, Satanás. Y es muy importante este ponte detrás de mí, porque eso significa dejarse llevar por Dios. ¿A dónde va nuestra vida? A donde Dios quiera. ¿Por dónde va nuestra vida? Por donde Dios quiera. Dios es quien señorea nuestra existencia. Y le dice a Pedro: eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. A ti te mueve tu egoísmo y no eres capaz de ver que Dios ha venido a servir al otro. Por eso en la vida cristiana hay que luchar contra el amor propio, contra el egoísmo. Y un cristiano es una persona que está al servicio de los demás. Pone todo lo que ha recibido de Dios al servicio de la comunidad, al servicio de la Iglesia, al servicio de la comunidad humana. Por eso, amar es servir, y servir es vivir. Y entonces dice a los discípulos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Esto es lo difícil de la vida cristiana, negarnos a nosotros mismos. Uno puede decir: pero si nosotros lo que queremos es ser. Es que el camino para ser auténticamente es la negación del egoísmo, del amor propio. Solo cuando somos capaces de negar nuestro amor propio, entramos en una liberación. Y esa liberación es descubrir que Dios está presente en el otro, ponernos al servicio del otro. El otro es Cristo. El otro es presencia de Dios. Dios se hace presente en el sacramento del otro. Por eso, lo que más nos cuesta es la negación. Las armas para negarnos son la oración, el ayuno y la caridad. Una persona que no hace oración no se niega en nada a sí mismo. Por eso la oración es el trabajo de vencerse a uno mismo. La oración es un combate, es una lucha en la que tenemos que vencernos a nosotros mismos. Por eso, cuando encuentras una persona de oración o una comunidad que ora, a Dios le cuesta poco hacer su voluntad en esa comunidad. Cuando no hay oración, escuchamos pero no entendemos. Escuchamos pero la palabra no transforma nada en nuestra vida. Oramos no para doblarle la mano a Dios, sino para doblarnos la mano nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Esto es la oración. No venimos a la oración para que Dios haga lo que yo quiero. Yo vengo a la oración para hacer lo que quiere Él, lo que quiere Dios. Y esa oración tiene que venir con el ayuno. De lo que tenemos que ayunar básicamente es de tener una vida instalada y cómoda, porque la comodidad nos impide el viaje, nos impide la conversión, nos impide salir de nosotros mismos, nos impide el esfuerzo de llegar a Dios. Tomar la cruz no es más que aceptar nuestra historia y los acontecimientos y circunstancias con las que hemos realizado nuestra vida. En toda vida hay momentos de dolor y de sufrimiento. Hay cruces que nosotros no hemos comprado, que nos han sido propuestas o impuestas, y a veces no sabemos qué hacer con ellas. Pero a través de esa cruz aceptada, acogida, nosotros nos encontramos con Dios,
porque la cruz está habitada por la presencia y el amor de Dios. Dios nos está amando allí donde nosotros estamos sufriendo y estamos con un dolor. Esto es lo que está anunciando Jesús. Él viene a amarnos, a rescatarnos y a salvarnos, pero no quitando el dolor ni el sufrimiento, a través del dolor y del sufrimiento. Por eso, en medio de esa encrucijada o circunstancia, nos encontramos con Dios cuando vivimos como amigos de la cruz, no como enemigos de la cruz. Cuando podemos abrazar la cruz y entrar en ella. Y después que has renunciado a ti, que has abrazado la cruz, entonces puedes seguir a Jesús, con la garantía de que llegarás al final, con la garantía de que no errarás el camino. Después puedes ponerte detrás de Él. A esto se nos invita esta mañana a todos nosotros. Y se nos dice la razón, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es decir, quien vive para sí, perderá su vida. Pero quien vive para Dios y para los demás, salvará su vida. Les traduzco esto de forma muy concreta. Cuando vayamos a morir, de esta vida no nos llevaremos nada de lo que hemos comprado en esta vida. Absolutamente nada. Solo nos llevaremos, y ese será nuestro equipaje, lo que nosotros hayamos amado y dado a los demás. Por eso la vida no se vive acumulando y teniendo. Así es como se pierde la vida. La vida se vive dando, regalando y gastándola con generosidad por los demás. Este es el sentido de la vida. Seguir a Jesús es encontrar el sentido de la vida. Por eso con Dios todo, sin Dios nada. Y nos dice, como diríamos así, el motivo, dice, pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde su vida? Y una de las cosas que yo noto que nos está pasando es que nuestro espíritu quiere ser cristiano, pero a veces nuestros cuerpos ya no son tan cristianos. Que vivimos con el cuerpo fuera de la iglesia. No lo digo por los que estáis aquí, sino por los que no pueden estar aquí. Aunque querrían estar aquí, no pueden estar aquí, porque los cuerpos están como separados del alma, separados del espíritu. El cuerpo vive en el mundo y el espíritu quiere vivir en la iglesia. Pero hace falta que cuerpo y espíritu estén unidos y que el cuerpo y el espíritu estén en la iglesia. Ese es realmente el trabajo más arduo que tenemos como comunidades cristianas, como cristianos. Ayudar a que el hombre no esté dividido interiormente, a que seamos pues personas enteras, cuerpo y alma, al seguimiento de Cristo en la comunidad cristiana y en la iglesia. Hoy se hace más perentorio, más importante vivir en comunidad, no vivir tanto aisladamente. Hace falta formar comunidades que sean capaces de engendrar la vida en el Espíritu, la vida en Cristo, la vida cristiana. Por eso les invito a que combatan seriamente el egoísmo y el amor propio
y busquen el bien común, la comunidad y la comunión.